Voy a empezar a grabar la sesión, compañeros. Bueno, les comentaba que esta parte, esta diapositiva, sí es algo que ustedes deben de tener en todo momento, porque es lo más difícil de comprender para muchas empresas. Muchas empresas no saben cuáles son los momentos que nos marca la norma y se pierden en su aplicación. Esta diapositiva nos dice que primero hay un momento de prevención, después hay un momento de análisis y por último hay un momento de intervención de acuerdo al análisis que estamos haciendo. Entonces, recordemos que primero tenemos que hacer política de prevención de riesgos y las medidas de prevención de riesgos, que son dos cosas diferentes. Muchas veces se confunden esta parte de políticas y medidas de prevención de riesgos, son diferentes. Y después tenemos que, en la misma prevención, tenemos que identificar trabajadores que han sufrido acontecimientos traumáticos severos y difundir la información a los trabajadores. Una vez que hagamos esto, podemos proceder al análisis de factores de riesgo psicosocial de acuerdo al cuestionario 2 o al cuestionario 3 que nos marca la misma norma, dependiendo del número de trabajadores que tiene la empresa. Y por último, dependiendo de los resultados de estos cuestionarios, pues bueno, nosotros tenemos que hacer un programa de intervención con sus respectivas medidas de control, con sus evaluaciones específicas, con una segunda evaluación para saber si en efecto lo que nosotros estamos proponiendo ha resultado, y por último, nosotros mantener registros absolutamente de todo. Bueno, en esta parte, el formato que yo les proporcioné solamente cumple con esta parte, medidas de prevención, ¿sí? Recordemos que la política de prevención de riesgos ya viene en la norma 35, la identificación de trabajadores de acontecimientos traumáticos severos, ahorita lo vamos a ver, que es otro formato, pero viene en este mismo documento de Excel, viene una hoja que se llama medidas de control, donde nosotros podemos especificar la categoría de cada una de las evaluaciones que nosotros hemos hecho de acuerdo al cuestionario. Aquí va a venir la calificación. Si yo le voy poniendo aquí algunos datos, me va a ir marcando, dependiendo de la calificación, el color, y recordemos que de acuerdo al color que yo reciba en mi calificación, son las medidas que vamos a implementar en nuestra empresa o las medidas obligatorias que nos marca la misma norma. Entonces, en este documento que es en el que estamos viendo, primero, medidas de prevención. Después de que yo aplico estas medidas de prevención, tengo que hacer un cuestionario, el 2 o el 3, dependiendo de la cantidad de trabajadores que tengo en mi empresa. Y después, teniendo las calificaciones, tengo que llenar este otro documento que es prácticamente lo mismo. Viene la categoría, viene la medida a adoptar, que es lo que yo voy a hacer, la fecha, el tipo de acción, si es de primer nivel, segundo, tercer nivel, y la justificación. Y en este apartado viene la segunda evaluación que vamos nosotros a realizar. Ahora, estas medidas de control no nada más es diseñar, no nada más es mencionarlas por mencionarlas, sino que hay que tener un formato extra para cada medida que yo vaya a adoptar. Supongamos que aquí en liderazgo tengo una calificación roja, ¿no? Aquí en liderazgo tengo una calificación roja y yo una de las medidas a adoptar es que voy a dar cursos y talleres para el personal, para los supervisores, para supervisores. En este caso yo ya lo menciono, pero no por mencionarlo, yo ya cumplí. Lo que tengo que realizar es, para esto, tengo que diseñar una medida individual. En este formato de las medidas, yo tengo que especificar el nombre de la medida, que era cursos y capacitación. Bueno, menciono el nombre del curso, ¿no? Puedo mencionar taller de liderazgo. En esta parte donde yo menciono taller de liderazgo, me va a pedir el nombre de la empresa, área de implementación, después le pongo puestos de supervisión, me va a pedir el responsable, quién va a llevar a cabo, quién va a ser el responsable de que realmente se imparta todo esto. Bueno, le voy a poner mi nombre, la fecha y el objetivo
de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Pues aquí el objetivo depende de lo que yo quiera hacer en mi actividad, es lo que yo voy a ir escribiendo. Pero aquí no se especifica el tipo de acción, aquí tenemos que nosotros tenemos que especificar qué tipo de acciones, si de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Ya sabemos que las de primer nivel son acciones que se centran en el plano organizacional y que, bueno, se tiene que trabajar con toda la empresa. Las de segundo nivel son acciones por grupo y las de tercer nivel son acciones individuales. En esta parte de descripción de actividad, yo voy a ir escribiendo cuáles son los diferentes momentos que yo tengo que ir cumpliendo con mi capacitación, con mi taller. Por ejemplo, primero es el diseño del taller, ¿no? Y luego después voy a poner conseguir materiales e insumos. Aplicación del taller, evaluación del taller. Y en esta parte a mí me va dando me da una columna donde yo voy a ir especificando si se ha implementado, si está en proceso o aún no se implementa. Yo puedo decir, bueno, yo ya diseñé la primera, le pongo realizado, conseguir materiales e insumos, realizado. Aplicación de taller en proceso o aún no se realiza. Y aquí le voy a ir especificando cuándo diseñé el taller. Pues bueno, el taller lo diseñé el 15 de junio del 2020. ¿Cuándo lo realicé? ¿Cuándo conseguí los materiales? El 19 de junio del 2020. Y de esta forma yo tengo que ir especificando cada cuándo voy cumpliendo con todas estas medidas. Ahora, ya para terminar de poder diseñar mis medidas, tengo que especificar la lista de los trabajadores los cuales estarán sujetos a esta medida. En este caso, la lista de todos los supervisores, y yo estoy especificando que son todos los supervisores. Y entonces tengo que poner a todos los supervisores en una hoja, y yo sugiero que sea este formato. Habrá algunos que le pongan a un lado el número de trabajador o la clave de trabajador, como ustedes quieran. Yo les sugiero nada más estos datos, no necesitamos más, pero ya ustedes son libres de hacerlo. Realmente la norma no te marca qué datos debe de tener todo esto. Y una vez que ya lo tengas, pues ya tienes diseñada tu medida, ¿vale? Ahora, esta medida diseñada, pues la tenemos que ir implementando con cada una de las medidas que yo especifique aquí en las medidas de control, ¿vale? Yo he conocido empresas que las diseñan no nada más con las medidas de control, sino se regresan a las medidas de prevención, y en todas estas medidas ellos están diseñando un formato exactamente igual a este, ¿no? O sea, están diseñando formato por cada medida de prevención. ¿Les sirve a ellos? Claro que les sirve, tienen un mayor control, llevan un mayor registro y van teniendo datos cada vez más interesantes, pero no está obligado. Las que sí están obligadas son las medidas de control, que tienen que estar diseñadas de esta forma. Bueno, no exactamente este formato es algo que nosotros diseñamos, pero sí las medidas de control sí te especifican que tengan todos estos datos que yo te estoy poniendo, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, compañeros. No, nada más una pregunta. El archivo que nos está mostrando aún no lo sube en la plataforma, ¿verdad? Porque yo lo estuve buscando y no lo encontré. Sí, sí está en la plataforma, nada más la última hoja no está en plataforma. Déjate, digo dónde está, ¿vale? Ok, gracias. Ok, bueno, ahí ya deben de estar viendo mi pantalla, y el documento está aquí. En documentos varios, en el primer curso de la norma, en lo primero que los agregan a ustedes, que es norma 035, riesgos psicosociales, le dan hasta la parte de abajo y debe de venir un apartado donde dice documentos varios. En esta parte de documentos varios, aquí lo vamos a encontrar. Es guía medidas de prevención y control. Lo voy a actualizar, lo actualizo terminando la clase, para que tengan la última hoja, este formato que estamos, perdón, no, creo que no lo están viendo.
para que actualicen para que ustedes puedan tener el formato que les acabo de especificar para cada una de las medidas, porque este formato que están viendo en pantalla no se encuentra aún en ese documento, pero sin problema alguno lo actualizo el documento para que ustedes lo tengan. Lo que sí está son estas medidas de prevención y las medidas de control. Eso ya lo incluye el documento. Lo que falta sería esto nada más. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Nada? Ok. Bueno, vamos a continuar con algo que acabamos de diseñar. Sí, sí, nada más una pregunta, perdón. Dime, Raúl. Entonces, las medidas de control y de prevención son diferentes. Sí, Ok. Entonces, la medida de prevención es como digamos, están de acuerdo a cada política de prevención, se hace la medida de prevención para realizarla o para que realmente se pueda ejecutar. Y ya la medida de control sería que, o sea, la diferencia es que todavía sigo sin entender la diferencia bien. ok. Déjate presento las diapositivas nuevamente para poderme explicar mejor, ¿vale? Que, Ok, mira. Este es lo que nos marca la norma. La norma tiene un momento de prevención, un momento de análisis y un momento de intervención, que después de la intervención viene nuevamente la prevención. Ahorita lo vamos a ver en esta forma. Mira. Primero, la prevención, lo que tienen las empresas, de hecho, todas las empresas en México, desde el 23 de octubre del año pasado, deberían de cumplir ya con toda la prevención, ¿vale? Lo que es la política de prevención, las medidas de prevención, la identificación de trabajadores con acontecimientos traumáticos severos y el difundir la información a sus trabajadores. Todo este cuadro de prevención ya lo deberían de tener todas las empresas desde el 23 de octubre del año pasado. Estas medidas de prevención, vamos a ponerlo así, de esta forma. Cuando hablamos de cuestiones de salud física, todos sabemos algunas medidas de prevención, que es que debemos comer bien, debemos hacer ejercicio, debemos dormir nuestras 8 horas diarias, ¿vale? Estas tres medidas son medidas de prevención. Comer bien, comer saludable, dormir tus 8 horas y hacer ejercicio. Cuando no funcionan estas tres medidas o cuando no funcionan las medidas de prevención, te enfermas. Cuando te enfermas, el doctor lo que hace es un análisis. En este caso, nosotros aplicamos un cuestionario, ese es nuestro análisis, ¿vale? De acuerdo al análisis, nosotros podemos decir qué tan enferma está la empresa, por así decirlo. Cuando nosotros nos enfermamos, el doctor nos dice qué tan enfermos estamos y después utiliza medidas de control o programas de intervención. ¿Qué son estas? Bueno, son medidas de control que puede ser una pastilla para nosotros, una inyección, alguna cirugía o no sé, ¿vale? O ya de tiro estás desahuciado, ¿no? Por así decirlo. Pero hay un momento de prevención, un análisis y luego vienen las medidas de control, la intervención, que en este caso son las pastillas, la inyección o la cirugía. En el caso de nosotros hacemos medidas de prevención, todo lo que se te ocurra, los festivales, el Día del Padre, la posada, los análisis de puestos, cumplir con la seguridad de higiene, etcétera, etcétera. Todo lo que te marque la norma, que ya vas a ir especificando en el formato que te acabo de enseñar, ¿vale? En el primer formato. Una vez que una empresa ya tiene este análisis, por ejemplo, las empresas que sí cumplieron con esto desde octubre 23, ya pueden hacer su identificación y el análisis, porque ya cumplieron con la parte de prevención. Hacen el análisis y una vez que hagan el análisis, entonces las empresas tendrán datos de dónde están fallando y dónde están bien, ¿sí? Estos análisis, obviamente nosotros lo vamos a realizar, nos van a dar calificaciones, que son las calificaciones por colores, y de acuerdo al color que nos vaya saliendo en nuestra calificación, es la medida de control que vamos a adoptar.
¿Cuál es la diferencia entre la medida de prevención y la medida de control? La medida de prevención, por lo regular, va a ser más barata, no nos preocupa el tiempo y puede tardar en dar resultados, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de liderazgo, si yo tomo una medida de prevención de liderazgo, puede ser que yo haga alguna capacitación constante de 1 hora a la semana a mis supervisores de liderazgo, ¿sí? Si no funciona esto, entonces tengo que adoptar una medida de control. La diferencia es que van a ser más caras y vamos a necesitar resultados de inmediato. Una medida de control es, ¿qué vas a hacer hoy para ya solucionar tu calificación negativa que tienes en los cuestionarios? Entonces yo voy a decir, bueno, sabes que a todos mis jefes los voy a mandar de un campamento intensivo de liderazgo o, ¿sabes qué? Yo estoy identificando algunos supervisores que no dan el ancho, entonces pues voy a tomar la postura de despedirlos, de cambiarlos de área o de contratar a más supervisores porque a lo mejor no son suficientes y entonces ya te pueden salir más caras las medidas, ¿sí? Las medidas de control lo que tratan de hacer es que ya termines de tajo el problema que tú tienes, ¿sí? O sea, que no le des más vueltas al asunto porque ya se terminó. Ejemplo, si yo estoy hablando de violencia, para prevenir la violencia, yo puedo diseñar ciertas reuniones en mi empresa, reuniones semanales en cada área de trabajo, para que entre ellos compartan experiencias, compartan resultados y haya una mejor convivencia. Pero si esta medida de prevención que yo estoy tomando, que es una medida de prevención para que entre ellos convivan cada vez más, no funciona, pues entonces yo puedo implementar medidas más drásticas de control para cuidar la violencia en mi empresa, que son sanciones más estrictas, no sé, despidos por violencia, o puede ser cualquier otra situación, o pueden ser talleres muy, muy exhaustivos en contra de la violencia en mi empresa, o cambios de actividades de trabajadores, cambios de puesto, etcétera, etcétera. Pero mi medida de prevención era muy simple, mi medida de prevención era solamente hacer reuniones cada semana para que entre ellos convivieran y como no funcionó, pues entonces ahora mi medida de control ya me lleva cierto gasto, ¿no? Porque puedo hasta despedir gente, puedo hasta cambiar las líneas de producción, puedo mezclar al personal, puedo hacer una redistribución de trabajadores, etcétera, etcétera, que ya me va a complicar más a la hora de estar trabajando. No sé si me doy a entender. Sí, sí, ya entendí, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Nada? Ok. Bueno, les comentaba que les voy a mostrar un documento que también se los voy a subir para que ustedes tengan este documento que es un formato, es algo genérico que nosotros acabamos de escribirles a ustedes para los acontecimientos traumáticos severos. A ver, permítanme. Ya no sé dónde lo dejé. Aquí está. Este protocolo que están viendo en pantalla es un protocolo que nosotros diseñamos de forma genérica para nuestros clientes. Obviamente, se lo mostramos nosotros a nuestros clientes y ya ellos nos van diciendo algunos cambios que ellos necesitan que les hagamos. Pero es muy importante que para acontecimientos traumáticos severos o violencia en el trabajo, entendamos que debe de existir un protocolo que tanto la empresa como los trabajadores deben seguir en todo momento, ¿vale? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, vamos a revisar el protocolo rápido. Es un protocolo muy simple y ya de aquí ustedes me dirán alguna duda que tengan antes de terminar la clase, ¿sí? Es un protocolo de acción para atención psicológica de trabajadores. ¿Por qué le ponemos para atención psicológica de trabajadores y no de acontecimientos traumáticos severos? Porque en este protocolo especificamos las 3 causas por las cuales
podemos o un trabajador puede solicitarnos que lo derivemos a atención psicológica. Ahora, esta derivación a atención psicológica no tiene que ser obligatoriamente privada. Podemos nosotros mandarlos al IMSS y nosotros estaríamos cumpliendo, ¿vale? Lo que sí les sugiero en este punto es que nunca se presten a que un psicólogo clínico, un psicólogo que vaya a dar terapia clínica, psicoterapia, se meta a trabajar a una empresa o que ustedes sugieran que un psicólogo trabaje en una empresa dando terapia psicológica. Esto sí no es ético y caeríamos en algunos conflictos de intereses, ¿vale? Y ahorita lo discutimos. Primero, en el capítulo 1, en las disposiciones generales, dice 1. Este protocolo se realiza con los lineamientos que marca la norma de factores de riesgo psicosocial, prevención, análisis e intervención. 2. Este documento cobra vigencia a partir del día de su publicación en la empresa. 3. Este protocolo atenderá a todos los trabajadores de la empresa sin importar el puesto, salario, sexo, raza, religión o cualquier otra forma de discriminación. 4. Las y los trabajadores que deseen solicitar ayuda por medio de este protocolo lo harán con plena libertad de sus decisiones y la empresa deberá mantener sus registros en total confidencia. Eso es muy importante, la confidencialidad. 5. Las decisiones que se tomen a partir de los resultados de este protocolo son obligatorias tanto para la empresa como para el trabajador. Capítulo 2. Causas para solicitar atención psicológica. Y aquí especificamos las 3 causas que nos marca la norma para que un trabajador pueda solicitar atención psicológica o derivación psicológica. Primera, la o el trabajador ha visto o sufrido actos de violencia. Queda excluida la violencia sexual. Esta deberá ser reportada por la o el trabajador a la Fiscalía del Estado de Jalisco. En este caso nosotros lo ponemos de Jalisco porque estamos en Jalisco. Ya cada uno de ustedes lo modificará hacia su estado. 2. La o el trabajador que han visto o sufrido un acontecimiento traumático severo, el cual podría ser un accidente, explosión, asalto o cualquier otra situación que atente contra su vida, las cuales se deberán presentar en el lugar de trabajo o en el horario de trabajo para quienes trabajan fuera de las instalaciones de la empresa. Aquí es para quienes. ¿Sí? Eso es muy importante, chicos, porque cualquier persona víctima de violencia de trabajo en mi empresa puede solicitar esto. Ahora, no quiere decir que por el hecho de solicitarlo vayamos a necesitar o le vayamos a pagar su terapia psicológica. No es lo mismo. Ahorita vamos a ver el protocolo. En este caso tampoco, no porque una persona haya visto o sufrido un acontecimiento traumático severo, quiere decir que le necesitamos pagar eso, ¿vale? Y la tercera es porque la o el trabajador han estado expuestos de forma continua a los factores de riesgo psicosocial a tal grado que la o el trabajador ven afectada su vida por las condiciones laborales. Ejemplo, imagínate jornadas de trabajo excesivas, ¿no? Tenemos un problema de jornadas de trabajo en la empresa, están siendo excesivas y el trabajador por estas jornadas de trabajo empieza a tener problemas de sueño, empieza a tener problemas de ira, empieza a tener problemas de estrés. O sea, cuando ya se ve afectada su vida, entonces necesitamos alguna evaluación psicológica para saber si ese trabajador requiere o no requiere proceso terapéutico, ¿vale? 2. Cualquiera de estas 3 causas que el trabajador mencione son válidas y la empresa deberá continuar con el protocolo hasta que el mismo protocolo nos establezca el término. 3. La empresa contará con mecanismos para determinar el paso en cada una de las etapas de atención psicológica. Capítulo 3. Recepción de solicitudes. En este caso, recordemos que la norma le especifica al trabajador que ellos están obligados a informarnos a nosotros que han sufrido un acontecimiento traumático severo, que han sufrido violencia o que están expuestos a factores de riesgo psicosocial de forma que afecten su vida. Entonces, aquí nosotros establecemos este punto que es muy importante. Nosotros decimos, las únicas personas que podrán recibir solicitudes para la atención psicológica son el gerente de recursos humanos y el gerente general de la empresa. En su ausencia, podrán recibirlas el gerente o coordinador de seguridad e higiene. Estos deberán mantener en total confidencialidad los datos de la persona solicitante y se abstendrán de compartir cualquier información proporcionada por la o el trabajador, teniendo en cuenta que compartir la información es un delito federal de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.
Esto es muy importante porque estas personas que se hagan cargo que nuestra empresa necesita tener estos mecanismos, pues sí tienen que tener mucho cuidado a quién le comentan cada parte de esto y quienes ustedes establezcan en la empresa que van a ser los indicados deben de tener este sentido de confidencialidad porque si no se pueden meter en un problema muy, muy delicado, ¿vale? Dos, las solicitudes se harán de forma escrita, por lo que la o el trabajador deberán llenar el formato de solicitud de atención psicológica correspondiente. Tres, las solicitudes serán almacenadas en un lugar donde solo tengan acceso las personas que cubran los puestos específicos que pueden recibirlas. O sea, ¿cuáles puestos? Los que mencionamos acá, gerente de recursos humanos, gerente general y en su caso, por ausencia, el gerente o coordinador de seguridad e higiene. Cuatro, si la solicitud es por causa de un acontecimiento traumático severo, en este momento el receptor de la solicitud deberá aplicar la guía de referencia 1, que es el cuestionario que nos marca la norma 35. Este cuestionario determinará si la o el trabajador requieren valoración psicológica. Este cuestionario ya lo hemos visto y lo establece la norma, es muy fácil de aplicar, pero este cuestionario solamente se va a aplicar para cuando un trabajador sufra o haya visto un acontecimiento traumático severo. Si solicita atención psicológica por violencia o solicita atención psicológica por factores de riesgo psicosocial de forma continua, que haya estado expuesto de forma continua a este factor, pues entonces no necesitamos este cuestionario, porque este cuestionario está especificado que solamente para acontecimientos traumáticos severos. 3.5. Si la solicitud es de violencia laboral o de una exposición de factores de riesgo psicosocial continua, no se deberá aplicar cuestionario y de forma directa la o el trabajador deberán acudir a evaluación psicológica. Capítulo 4 de la evaluación psicológica y la terapia psicológica. Este también es importante porque aquí es el proceso donde ellos van a tener que, nosotros tenemos que derivar y nosotros tenemos que recabar información de si están acudiendo o no. Primero, una vez que por la naturaleza de la solicitud se haya determinado que el trabajador deberá acudir a evaluación psicológica, la empresa deberá informarle por escrito el lugar, el psicólogo y el día y hora de su cita. Esto ya no nos corresponde a nosotros y nosotros le tenemos que informar por escrito. Quiere decir que entonces nosotros debemos de tener aquí una evidencia de que yo le estoy informando por escrito. ¿Cuál es la evidencia? Un acuse de recibido. ¿Vale? Que yo imprimo dos avisos de derivación, uno se lo entrego al trabajador, el otro lo hago que me lo firma y yo lo guardo, ¿vale? Para yo tener este registro. 2. La empresa deberá verificar con anterioridad que el psicólogo que atenderá a los trabajadores tiene toda su documentación en regla y que posee las cédulas profesionales necesarias para atender pacientes. Y aquí le pongo las cédulas porque hay estados como el de nosotros, que es Jalisco, donde además de tener la cédula federal, necesitamos la cédula estatal para poder ejercer en nuestro estado, ¿vale? Que si bien es cierto, la autoridad no está viendo quién está ejerciendo con cédula estatal o con cédula federal, lo cierto es que en este punto, si hay alguna denuncia, pues sí pudiéramos tener problemas legales por esta situación, ¿vale? 3. La o el trabajador deberá acudir a su cita programada con su oficio de derivación para valoración psicológica. 4. Una vez que se haya concluido con la evaluación psicológica, la o el trabajador deberá presentar un informe. Esto es algo que también yo debo de tener resguardado. Un informe de evaluación psicológica a la empresa, donde solo se especifique que el trabajador requiere o no terapia psicológica. Aquí esto es muy importante porque solamente necesitamos que el psicólogo le dé al paciente, a su paciente, que en este caso es nuestro trabajador, que le dé un documento donde nada más diga si sí requiere proceso terapéutico o no requiere proceso terapéutico, ¿vale? No necesitamos más. Si tenemos más datos, podemos meternos en un conflicto legal por la protección de datos y porque la labor del psicólogo pues debe de ser muy confidencial. Incluso si un psicólogo se presta a esto, el mismo psicólogo puede llegar a tener problemas por esta situación. 5. Si la evaluación psicológica estipula que el trabajador deberá acudir a terapia psicológica, la empresa deberá informar por escrito al trabajador la fecha, lugar y psicólogo con que se llevará a cabo el proceso terapéutico. Esto es muy importante porque otra vez nosotros tenemos otro oficio de derivación, ya no para evaluación psicológica, sino
para proceso terapéutico. O sea, son dos cosas diferentes. En una, el psicólogo me va a decir si necesita proceso terapéutico o no, y en la otra ya va a tener psicoterapia, ¿vale? Ya va a tener un proceso terapéutico. 4.6. Los trabajadores que sean derivados a terapia psicológica estarán obligados a acudir a su proceso terapéutico en sus citas acordadas, en el entendido que si no acude, podrá recibir sanciones de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Esas sanciones, pues bueno, van desde una falta administrativa hasta causa de rescisión de contratos. Si nosotros estamos derivando a un trabajador a psicoterapia y ellos no asisten, entonces nosotros podemos tomar la decisión de rescindir el contrato, ¿vale? Así de simple, es causa de rescisión de contrato que el trabajador no quiera acudir a sus citas con el psicólogo cuando ya por el mismo protocolo se está estableciendo que sí la necesita. 7. El trabajador que acuda a terapia psicológica deberá presentar su tarjeta de citas con el psicólogo donde se deberá especificar que el trabajador ha acudido a sus citas. Yo recomiendo que cuando ustedes les toque trabajar con algún psicólogo o si ustedes son psicólogos, le puedan ofrecer esto a la empresa, le puedan ofrecer una tarjeta de citas donde ustedes o donde su recepcionista les puede estar firmando y sellando que efectivamente han estado acudiendo a sus citas. Esto para que la empresa se dé cuenta que efectivamente el trabajador está acudiendo a terapia y también nos sirve esto como registro y control de las citas para que a nosotros nos paguen, ¿vale? 8. Al terminar el proceso terapéutico, la empresa deberá informar por escrito al trabajador que acudirá a otra evaluación psicológica. Aquí tenemos otro formato que nosotros tenemos que recaudar. Informar por escrito que acudirá a una segunda evaluación psicológica con el fin de determinar que ya no presenta alteración alguna. En caso de que aún existan alteraciones por el suceso desencadenante, se deberá proceder nuevamente a un proceso terapéutico. O sea, si la segunda evaluación dice que todavía hay conflictos, pues entonces un segundo proceso terapéutico. Y si y una vez que se hace el segundo proceso terapéutico, tenemos que tener una tercera evaluación. Y si se continúa con las complicaciones, podrá haber un tercer proceso terapéutico, un cuarto, un quinto, ya hasta que no se solucione, ¿vale? Que bueno, aquí solamente es por protocolo, nosotros por establecerlo de alguna forma, para nosotros decir lo interesados que estamos en que se continúe con esto. Pero les voy a ser honesto, cuando se trata de alguna situación laboral, muy pocas veces la persona requiere varios procesos terapéuticos. Normalmente la persona que sí tiene alguna afección, pues lo que va a hacer es que con un psicólogo, pues va a terminar su proceso terapéutico hasta que no se sienta mejor, a menos que puedan tener un psicólogo que por ahí no le puede estar ayudando, en el entendido que cada tema, que cada situación que nos vayamos a encontrar en terapia es muy diferente y no todos los psicólogos aplican para todas las personas, ¿vale? 9. Es obligación de la empresa mantener todos los registros de este protocolo en total confidencia y de brindar y hacer cumplir este protocolo. Y luego ya viene 5. Del pago de los servicios de psicología. 1. Los servicios de psicología podrán ser los siguientes. Yo le pongo nada más estos, pero ustedes pueden hacer la lista que ustedes quieran, dependiendo si tienen organizaciones civiles que les puedan ayudar en esto, o que haya algunas organizaciones del gobierno, como por ejemplo aquí se me ocurre poner al sistema DIF, para cumplir con todo esto, ¿vale? Nosotros ponemos nada más estas tres. Hemos trabajado con muy pocas empresas, que no nos contratan como servicios privados a nosotros y que ellos los van a mandar al IMSS. Normalmente este proceso no tiene psicólogos, si los al IMSS, lo que va a hacer es que el médico familiar, y el médico familiar probablemente los vaya a mandar con un psiquiatra y se tarden mucho las citas, ¿vale? Entonces, por lo regular, las empresas a nosotros. Ahora, no es que porque nos contraten a nosotros, quiere decir 50 cada semana, lo cierto es que no. Tenemos empresas que en un año nos han mandado a una sola persona, tenemos empresas que en un año no nos han mandado a ninguna persona, como también tenemos empresas que un mes nos mandaron a 10 personas y otro mes no nos mandaron a ninguna.
porque depende de las situaciones de violencia y depende de las situaciones de acontecimientos traumáticos severos que va a estar teniendo cada una de estas empresas, ¿vale? Ahora, les voy a hacer una pregunta a ustedes. En tu empresa, ¿cada cuándo se tiene un accidente que pudiera desencadenar un acontecimiento traumático severo? O sea, la verdad es que las empresas no tienen accidentes diario, ¿verdad? Entonces aquí, las empresas al final no terminan pagando mucho. Esta es una de las razones por las cuales no se debe de tener un psicólogo clínico en la empresa. Al final, para la empresa es mucho más gasto del que tuvieran si contrataran a un servicio privado. O sea, a nosotros crecer, por ejemplo, nos pueden contratar con un convenio para colaborar en esta parte y cuando nos mandan a un paciente, lo atendemos, les hacemos su evaluación, les damos su proceso terapéutico y ya, pero ellos nos pagan cuando nos mandan a alguien. Lo que estamos haciendo ahora es vender seguros de atención psicológica. Estos seguros de atención psicológica se venden a toda la empresa y entonces ya ellos ya no pagan absolutamente nada, nada más pagan su seguro con nosotros. 5.2. En caso de los servicios del IMSS y de la Secretaría de Salud, nosotros aquí le especificamos, la empresa está obligada a enviarlos. Sin embargo, la empresa no tiene decisión del tiempo que tardarán en brindarles cita psicológica. O sea, yo como empresa los mando a una de estas instituciones, mi trabajo es derivarlos y ahí termina mi trabajo, yo ya no tengo que cumplir con ninguna cosa más. Si ya lo mando con el privado, a lo mejor mi trabajo sigue continuando porque hay que recabar más información, hay que recabar citas, hay que pagar al psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? 3. En los casos de los servicios privados que sean determinados por la empresa, esta se compromete a pagarlos en su totalidad. Esa es otra de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en algunas empresas, que es que quieren que el trabajador cubra una cuota de los servicios de psicología. Y no, en este caso, lo que nosotros les sugerimos a ustedes es que o les paguen en su totalidad el servicio privado o mejor derívenlos a alguna institución alguna institución pública, ¿no? 5.4, la empresa tendrá libertad de establecer en conjunto con los servicios privados los mecanismos de pagos y ya por último, cualquier especificación no atendida en este protocolo deberá ser atendida por el gerente de recursos humanos y el gerente general de la empresa, ¿sale? Y aquí se termina nuestro protocolo de atención psicológica. Este protocolo de atención psicológica nosotros se los vamos a dar a ustedes para que los tengan, ¿vale? Para que ustedes lo puedan tener, lo puedan ofrecer a sus empresas o a las empresas con las que estén trabajando. Lo cierto es que es para ustedes. Ya cada uno le podrá hacer las modificaciones que quiera de acuerdo a lo que le vaya especificando la empresa. Nada más sí, les pediría que tuvieran mucho cuidado, mucha discreción de cumplir con ciertos artículos, con ciertos puntos que nos marca el protocolo, como lo son los de confidencialidad, que esos sí son muy, muy, muy importantes de tener en cuenta, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan algunas dudas, si surgió alguna duda del protocolo o si hasta aquí vamos bien, compañeros. Sí, está bien, está bien. ¿Alguien más? Jesús. Sí, a tus órdenes. Una preguntita. Nosotros con este documento vamos a ser auditores o ¿qué será? Supervisores para la gestión de la prevención y atención de este documento. No, mira, vamos a verlo de esta forma. ¿Tú trabajas ya con algunas empresas, Hernán? Sí, trabajo con una institución educativa. Ok, mira, en cuanto a la norma 35, debemos de ubicar que hay una autoridad que va a ser la supervisora de que se cumplan todas estas medidas. La autoridad es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En este caso, ellos son los auditores, ellos son quienes van a supervisar que las empresas cumplan con todo esto, ¿vale? Nosotros, ¿en dónde entramos? Bueno, nosotros entramos en que si te contrata la empresa, ya sea porque ya eres trabajador de ella y eres el de recursos humanos, el de seguridad o cualquier otro puesto que tengas, pues la empresa te puede dar estas funciones
para que tú vayas estableciendo todo lo de la norma 35 y lo vayas teniendo a la orden, ¿no? Al orden del día. La otra, que es lo que nosotros hacemos, es que nosotros damos consultoría a las empresas. O sea, nosotros vamos con empresas que tienen dudas acerca de cómo implementar la norma, que la verdad es que todas las empresas tienen dudas. Al final nosotros, yo creo que no ha habido ninguna empresa en la que no hayan tenido dudas y no ha habido ninguna empresa en la que hayan cumplido con la norma en su totalidad o que mínimo en lo que han hecho lo hayan cubierto de forma correcta. Lo cierto es que no. Hay mucha ignorancia en cuanto a la norma y se cree que la norma es más pequeñita. Por ahí la clase pasada dábamos un ejemplo de alguien, no me acuerdo quién era, de alguien que decía, es que en mi empresa tenemos esta y esta medida. Y yo les comentaba, no, es que no nada más son esas medidas, tenemos que ir implementando medidas por cada uno de los puntos que nosotros hacemos. Entonces, empezamos a entender que la norma es más compleja de lo que nos habían dicho en los medios de comunicación, pero nosotros, en este caso, ustedes que ya se están capacitando, lo que sí pueden hacer es ser consultores de estas empresas para que ustedes les ayuden a la implementación, ¿vale? Ahora, que si son médicos o son psicólogos, entonces ustedes pueden hacer otro negocio, que es hacer las evaluaciones y los análisis de las empresas, ¿sí? Eso sí lo pueden hacer médicos y psicólogos, hacer los análisis de cada una de las empresas, aplicar el cuestionario y dar recomendaciones. ¿Sale? Oh, correcto. Entonces, Gracias. Entonces, esta medida que les estamos dando a ustedes es para facilitarles poquito más el trabajo y cuando te diga la empresa, oye, ¿qué hago con los acontecimientos traumáticos severos? ¿Qué hago con las personas que se accidentan o con las personas que tienen violencia? Muy simple. Tú muéstrales el protocolo, que ellos se lo den a conocer a toda la empresa y entonces ya por eso ya les cobraste una lana. ¿Sale? Correcto. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, está bien. Gracias. Por nada, Hernán. ¿Nadie? Ok. Pues bueno, compañeros, les subo la clase el día de hoy. Les recuerdo que les dejé de tarea que me especificaran. A ver, vamos a verlo. Les recuerdo que les dejé de tarea que me especificaran, que me llenaran todo este. Ah, caray, aquí está, ¿qué se hizo? Ok, les dejé de tarea que hiciéramos este formato, que ustedes fueran ideando algunas medidas para cada uno de estos puntos. Ya en este momento les voy a agregar el apartado para que vayan cumpliendo con esta tarea y que entonces ya me vayan especificando si la han cumplido o no, para yo ver todos sus formatos de diferentes medidas de prevención que vayamos teniendo, ¿vale? En este caso, el protocolo para el protocolo de acciones, que es ¿dónde está? Este protocolo, el protocolo de atención psicológica, vamos a abrir un foro de discusión para que ustedes por ahí puedan tener para que ustedes puedan resolver algunas dudas que tengan o algunos comentarios que puedan tener al respecto. ¿Sale? Y bueno, compañeros, si no hay de otra, si no tienen alguna otra duda, pues de mi parte sería todo y nos veríamos aquí la siguiente semana. ¿Sale? Siguiente semana, ok. Siguiente semana a las 7 de la tarde. ¿Esta tarea está en la plataforma? Sí, Sí, la voy a subir en el segundo apartado de la norma, en la segunda parte. Ok. ¿Vale? Sale, sí, gracias. Sale, hasta luego, gracias. Bueno, Ok, compañeros, nos vemos, que tengan muy buena noche. gracias igualmente, saludos a todos. Buenas noches.